Apenas vamos por el capítulo 4. Así que le pido que todos por favor me acompañen de pie en reverencia al Señor. Y busquemos en Juan capítulo 4, versículos 10 al 15. Voy a usar el micrófono para no esforzar mucho la voz, porque me voy a quedar sin voz ya mismo. Juan capítulo 4, versículos 10 al 15. Todos lo tienen, hermanos. ¿Está bien, Jonor? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respondió Jesús y le dijo: si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dice: Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga acá a sacarla. Padre, gracias por tu palabra una vez más. Está tu pueblo delante de ti, dispuesto a escuchar tu palabra. Y cualquier indisposición que haya en nosotros, te pedimos que la quites. Que quites cualquier obstáculo que haya que nos impida escucharla, atenderla, recibirla. Que abras nuestras mentes, nuestro entendimiento, para que la recibamos. Pero que no solamente se quede en nuestro intelecto. Llévala, Señor, al centro de nuestro corazón, al centro de nuestra voluntad. Y que ella ahí, Señor, quede sembrada profundamente. Prepara un terreno fértil en nuestros corazones para que ella pueda germinar, Señor, crecer frondosamente y dar fruto para tu gloria y para tu honra, Señor. Transfórmanos a través de ella. Santifícanos a través de ella, Señor, cada día, como lo estás haciendo cada día. Mira nuestras imperfecciones, Señor, nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestros pecados, Padre. Ayúdanos, Señor, a salir de todo eso, a ser cada día más perfectos, a ser cada día, Señor, más maduros, más santos, Señor, hasta que venga tu Hijo Jesucristo y podamos ser perfeccionados, Señor, en un abrir y cerrar de ojos. Pero mientras estemos aquí, Señor, la vida se va a ir en caminar cada día buscando agradarte, Señor, buscando crecer y madurar. Pero por eso es que invocamos la ayuda de tu Espíritu, para que sea tu Espíritu a través de tu palabra, Señor, que vaya moldeando cada una de nuestras vidas, llevándonos, Señor, a la imagen preciosa y perfecta de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bien, hace ya 2 domingos, hermanos, que fue la última vez que toqué Juan capítulo 4, los versículos anteriores, 7 al 9. Y para refrescar las memorias, la semana anterior a la pasada, ese pasaje, hermanos, reveló lo que parece un acto normal, cotidiano, pero que en realidad fue un encuentro, hermano, soberanamente ordenado
por Dios, como vimos. No fue coincidencia que Jesús llegó a ese pozo. No fue conveniencia tampoco de cortar camino. Jesús fue específicamente ahí por Samaria para específicamente tener ese encuentro con la mujer samaritana. En las cosas de Dios, hermanos, no hay accidentes. En las cosas de Dios no hay casualidades. Lo que para nosotros parecen coincidencias, casualidades, accidentalmente, cosas como esas, hermanos, para Dios es algo que Él tiene planeado desde las eternidades. Nada toma por sorpresa a Dios, hermanos. Absolutamente nada, hermanos. Una mujer marginada por la sociedad y también, hermanos, espiritualmente necesitada. Y ella fue a ese pozo, como vimos, al mediodía, evitando ese contacto social por la clase de persona que era ella, por la clase de vida que estaba viviendo, ocultando su vergüenza, hermanos. Y se podía ocultar de los hombres, pero no se podía ocultar de Cristo. Cristo la conocía muy bien, hermanos. Él conocía su historia, conocía su corazón. Hermanos, cuando vemos a Cristo iniciando la conversación, fíjense que no fue ella. Fue Cristo el que inició la conversación. Muchas veces nosotros creemos, cuando yo vine a Cristo. No, hermano, no, lo siento mucho. La iniciativa la tomó Cristo. Usted vino a Cristo porque Cristo le buscó a usted primero. Cristo me buscó a mí primero. Por eso yo vine a Él. No fue que yo vine a Cristo, Él me buscó. Él te buscó. Hermano, la iniciativa la toma Dios siempre. Siempre ha sido Él y siempre seguirá siendo Él el que toma la iniciativa. ¿Usted cree que esta mujer le iba a hablar a Cristo? Cuando ella misma le dice, ¿cómo te atreves a hablarme? Tú siendo judío y yo samaritana, que no nos llevamos. Jamás le hubiera hablado a Cristo. Quizás si le hubiera hablado era para decirle que se saliera del medio. Pero Cristo, hermanos, se atreve a romper esa barrera que para el liderato de los judíos, hermanos, eso era un tabú. Número 1, hablar con un samaritano. Número 2, con una mujer. Y número 3, con una mujer que tenía una vida inmoral. Y Jesús rompe esas barreras creadas por la sociedad, por la tradición. Con eso demuestra, hermanos, que no hay ninguna división humana, no hay barreras religiosas ni sociales que impidan la misión de Dios. Y ese encuentro, hermanos, nos demostró que la salvación, como dice Jonás, la salvación le pertenece a Jehová. Dios es el que la controla, Dios es el que la lleva, Dios es el que la trae. Y Cristo lo demuestra perfectamente ahí, que no nace la salvación de la iniciativa humana, nace de la iniciativa divina. Eso es lo que hemos aprendido, hermanos. Un Dios soberano que busca al pecador. Porque de acuerdo a la Biblia, ningún pecador está buscando a Cristo. Todos nos descarriamos como ovejas, dice Jeremías. Pablo dice, no hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios. No hay ni uno solo bueno. Dios es el que nos buscó, hermanos. Cristo mismo dijo, ninguno puede venir a mí, a menos que el Padre que me envió le traiga. Esas son las realidades de la Biblia, hermanos. Usted y yo lo menos que buscábamos era a Dios. Buscábamos quizás un Dios, pero no al Dios de la Biblia. Si no fuera por esa misericordia tan grande de Dios, esa gracia salvadora, ese amor que apuntó una fecha específica para usted y para mí, como hizo con esta samaritana, para que ese día, cuando tú viniste al pozo igual que la samaritana, ahí estaba Cristo esperando iniciar la conversación contigo. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Vale la pena servirle al Señor, ¿no crees? ¿Se merece Él tu lealtad? Claro que se la merece, hermanos. Y hoy, hermanos,
Por eso pregunté la última vez que si le estamos dando el primer lugar en nuestras vidas al Señor. Te sigo dejando con esa pregunta. ¿Le estás dando el primer lugar al Señor en tu vida? Piensa eso todos los días, hermanos. Y hermanos, el Evangelio según San Juan, particularmente este pasaje que leímos hoy, ahora entramos a uno de los diálogos, de las conversaciones más profundas, pudiéramos decir, más significativas del ministerio de Cristo. Vamos a ver, hermanos, ahí en ese pozo donde esa mujer venía todos los días a sacar agua, cómo hay un encuentro entre el cielo y la tierra, un encuentro entre Dios y el hombre, entre lo divino y lo humano, hermanos. Y vamos a darnos cuenta que Jesús no solamente conversa con ella, Él revela cosas que van abriendo el corazón de esta mujer. Y hermanos, vamos a ver también aquí la triple ignorancia de esta mujer. Fíjese, yo entiendo que quizás Juan quiso incluir aquí 3 problemas, esta triple ignorancia, porque el número 3 es significativo, hermanos. En la cultura, en la mente judía, cuando el judío decía una cosa una vez, era importante. Cuando lo decía 2 veces, hay que poner atención. Pero cuando lo decía 3 veces, hermanos, había que verdaderamente acatar lo que se estaba diciendo. No se podía ignorar. Y Juan nos está demostrando aquí, hermanos, el clímax, pudiéramos decir, la cúspide de la ignorancia humana, al presentar esta triple ignorancia de la samaritana. Y vamos a ver, hermanos, cuáles eran sus ignorancias, que no conocía el don de Dios, no conocía quién era Jesús y no conocía su necesidad. Eso, hermanos, ¿saben lo que nos habla? ¿De qué nos habla eso? Eso nos habla a nosotros de la condición humana sin Cristo. Nos habla de la depravación total del hombre. Que el hombre, hermanos, es incapaz de percibir, como dice la palabra de Dios, como le dice Pablo a los Corintios, que la mente carnal, el hombre carnal, ese estado carnal, no percibe las cosas del Espíritu. Esa era la condición de esa mujer, esa era la condición tuya y mía. Hasta que Dios, hermanos, obra en nuestro corazón para sacarnos de esa ignorancia y poder apreciar y recibir el Evangelio de Jesucristo. Sin eso, hermanos, estuviéramos en tinieblas todavía. Versículo 10 dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieseis el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Y en estas palabras de Jesús vemos las 3 cosas que ya mencioné que la mujer samaritana no conocía. No conocía el don de Dios, como les dije, no conocía a quién le estaba hablando y no conocía su propia necesidad. Condición de cada ser humano, hermanos. Y bien escribió Pablo en Romanos 3:11 cuando dice: no hay quien entienda. Hermano, usted le habla de Cristo en la calle a las personas y se va a encontrar con toda clase de reacciones excepto una afirmación, una aceptación al Evangelio de Jesucristo. Se va a encontrar con burlas, se va a encontrar con amenazas, con enojos, con ataques, menos con una aceptación. Esa es la condición del hombre. No hay quien entienda.
Absolutamente nadie, hermanos. Y no estoy diciendo que no tenga la inteligencia para procesar lo que usted le está diciendo y a un nivel intelectual humano lo pueda entender, pero apreciarlo y percibirlo a un nivel espiritual, el hombre no entiende. Por eso, hermanos, Pablo decía que para el griego el evangelio era locura. Y para el judío era tropiezo, porque no hay quien entienda. No hay quien entienda tal cosa, hermanos. ¿Cómo es que Dios, un ser infinito, el creador del universo, el ser más santo y puro y justo que hay, se encarne tomando forma humana para padecer una muerte humillante? Y que por la muerte de alguien tú y yo podamos ser salvados. ¿A quién se le ocurre eso? ¿Ve cómo yo lo pongo, hermanos? Así lo entiende el mundo. Eso es una locura. ¿Cómo va a ser? Porque no perciben las cosas espirituales, hermanos. No perciben las cosas del Espíritu. Se requiere que el Espíritu de Dios, hermanos, venga directamente al corazón. Hermanos, Dios no pide permiso. Hay gente que dice, no, Dios es un caballero y Él no obliga a nadie a convertirse. Que estoy a la puerta y toco. Y si la abre, entro y cenaré con Él. Dios no pide permiso, hermanos. Si Dios tuviera que pedir permiso para entrar en tu corazón, tú y yo jamás le hubiéramos abierto el corazón a Dios. Dios entra cuando quiere, donde quiere y en quien Él quiere, cuando a Él le parece. Y gracias a Dios porque Dios entró forzosamente en mi vida. Gracias a Dios porque Él entró forzosamente en tu corazón. Dios entró ahí. Él no tocó la puerta, Él la derribó. Porque tu corazón y mi corazón era más duro que el acero. Él derribó esa puerta y Él entró y Él transformó tu corazón. Él transformó mi corazón. Cuando Él hizo eso, tú y yo pudimos percibir y apreciar el Evangelio. Sin eso, jamás hubiéramos dado el paso de creer en Cristo. Jamás en la vida. Se requiere que un Dios infinito y poderoso rompa y destruya la arrogancia, la ignorancia, la altivez que hay en el corazón humano para que se pueda percibir y recibir el Evangelio de Jesucristo. Gracias a Dios, porque los que dicen que Dios es un caballero se equivocan, porque ellos no saben lo que es ser un caballero. Un caballero es uno que se entrega para rescatar a otro, aunque pierda su vida. Eso es un caballero, y eso fue lo que hizo Cristo. Él se entregó hasta dar su vida para salvarte. Eso es un caballero. Dios no tiene que pedir permiso, hermanos. Dios salva a quien Él quiere y a quien no quiere no salva. Claramente Pablo lo dice en el capítulo 9. Que tendré misericordia de quien tenga misericordia y compasión de quien tenga compasión. Y luego trae al faraón como ejemplo. Para eso mismo te levanté, faraón, para mostrar mi gloria y mi justicia. Dios hubiera salvado al faraón si él quería, pero Dios le permitió al faraón continuar en su maldad. Le permitió levantarse en arrogancia y altivez para luego humillarlo y engrandecerse en medio de todas las naciones. Ese es nuestro Dios, hermanos. Ese es el Dios que adoramos. El Dios que salva de veras. No es que te lo deja a tu opinión. Déjame pensarlo. No, ese es el Dios que viene y dice, se acabó la hora de pensar, vamos a transformarte. Y te transforma y tú vienes a Él. Hermanos, en esas palabras somos testigos de esa iniciativa divina. Dios se le revela al ser humano en distintas maneras, hermanos. Dios se te reveló a ti de una manera diferente a mí. Dios, la manera en que Él me salvó a mí, los medios quizás o los eventos fueron quizás diferentes a los tuyos. En diferentes maneras Dios obró en nuestras vidas, hermanos.
Y fíjese que en esta conversación que Jesús está teniendo con esta mujer, Jesús no le dice a ella cuando ella le hace ese pedido o ese reto, que cuando ella le dice, ¿cómo tú te atreves a hablarme? Jesús no le dice a ella, bueno, tú, primero que nada tú tienes que arreglar tu vida. Primero que nada tú tienes que purificarte antes de hablarme. No le habló nada de eso, ¿verdad que no? Mire lo que hace Jesús, hermanos, para dejarte saber que eso fue lo que Él hizo contigo y conmigo. Jesús viene donde ella, la manera en que Él le responde a ella es que Él podía exigir estas cosas que yo le dije, pero lo que hace Él es llamar la atención de ella, invitándola a conocerle. Si conocieseis el don de Dios y quién es el que te pide agua. Si conocieses. Eso fue lo que hizo Dios contigo y conmigo, hermanos. Amén. Amén. Él no se puso a darte exigencias que tú y yo jamás hubiéramos podido cumplir. ¿Quién puede santificarse a sí mismo? Dígame. ¿Quién puede justificarse a sí mismo? ¿Quién puede limpiarse a sí mismo, purificarse a sí mismo? Absolutamente nadie. Solamente Cristo puede justificar, limpiar, purificar y santificar al pecador. Amén. Así que Cristo, hermanos, no le impuso a ella algo que ella jamás iba a poder hacer. Él simplemente la invita a conocer. Eso fue lo que hizo Cristo contigo un día. Te invitó a conocerle. Y fíjese, hermano, que cuando Jesús le pide a ella agua del pozo, y en cambio Él le está ofreciendo a ella algo mejor. Cuando Él le dice a ella, si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Hermanos, yo siempre he dicho, y no es porque yo me lo inventé, eso es porque lo enseña la palabra de Dios, que a ti Dios te da lo mejor. Dios te ha dado a ti siempre lo mejor. Nos ha dado siempre lo mejor, y la pregunta que queda en el aire siempre va a ser, ¿qué das tú por Él? ¿Qué doy yo por Él? Él dio lo mejor. Entonces preguntamos, ¿qué damos nosotros por Él? ¿Has pensado en darle lo mejor a Dios, hermanos? Lo mejor de tu tiempo, de tu vida, de tu mente, de tu corazón, de todo lo que tú posees, hermano. ¿Le das tú lo mejor a Dios? Creo que Él se lo merece, ¿tú no crees, hermanos? Que tu corazón sea solo de Él. Que tu pensamiento, tu mente sea solo de Él. Se merece lo mejor. Y no porque nosotros seamos dignos, hermanos, porque Dios sigue siendo Dios contigo y conmigo, o sin ti y sin mí. Él seguirá siendo Dios. Su gloria no va a cambiar, no va a aumentar ni disminuir porque tú y yo vengamos o no vengamos. Pero se merece que tú y yo le demos lo mejor. Él le ofrece a ella agua viva, hermanos. Y vamos a entender un poquito este contexto del cercano oriente para que entendamos a qué se refiere Jesús, qué verdad espiritual hay aquí, hermanos. Y es que hay un contexto del cercano oriente que tiene que ver con la condición climática de esa zona. Y en esa cultura, hermanos, se dependía mucho de la lluvia. Era una cultura agrícola y eran pocos los ríos. Ellos dependían mucho de la lluvia. De hecho, esas son promesas que Dios le hacía a Israel en el Antiguo Testamento. Cuando Dios les presentaba las condiciones de las bendiciones, si me obedecen, la lluvia no va a faltar.
Pero si me desobedece, mira, tus plantas se van a secar, la tierra va a ser como el bronce, dura, que nada la va a penetrar. O sea, estamos hablando aquí de un contexto en el que el agua no era fácil de adquirir. No en todas las zonas había un arroyo. Y lo que se hacía era que se construían cisternas, pozos, donde se almacenaba el agua. Y entonces, ¿qué sucede, hermanos? Que el agua del pozo es agua estancada. No es agua que fluye. No es agua que se renueva cada día. El agua de un arroyo, de un río, es agua más deseada porque es fresca. Continuamente está fluyendo. Es más valiosa. Y Jesús le hace esa oferta a ella. Yo te voy a dar un agua que es más valiosa, más deseada. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te está hablando. Bueno, eso fue lo que Cristo hizo contigo un día. Tú y yo estábamos sacando agua del pozo estancada, esa agua. Agua llena de limo, de parásitos, de hongos, de bacterias, enfermándonos de cuánta cosa nos ofrecía la vida. Y Cristo nos ofreció agua viva, agua de manantial, agua de arroyo, agua fluyente, agua valiosa, deseada, pura, agua que limpia, que purifica. Tristemente, hermanos, por la mente de esta mujer, lo que pasaba era algo literal. Ese es el problema del hiperliteralismo, de tomar las cosas tan súper literal. Eso sí despertó su interés. Despertó el interés de esta mujer. Pero lo que había, hermanos, en lo que le dijo Jesús eran unas verdades espirituales que ella todavía estaba por aprender. Miren, hermanos, en Jeremías 2:13, Dios le dice al pueblo: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, escuchen esto, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Eso éramos tú y yo, hermanos, igual que esta mujer samaritana. Cisternas rotas que no retenían el agua, que nos dejaban siempre sedientos. Y el pueblo de Israel había dejado a Dios, que era fuente de agua viva. Y ahora Cristo está restaurando eso. Habla con esta mujer y le dice, en pocas palabras, le está diciendo: yo soy de quien Jeremías habló. Yo soy ese Jehová. Yo soy ese Dios de aguas vivas. Y ustedes desde hace tiempo, pero recuérdense que los samaritanos eran mitad judíos, si lo podemos decir de esa manera, mitad israelitas. Ustedes me abandonaron. Ustedes cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Pero yo soy el Dios de quien habló Jeremías y te ofrezco agua de manantial. En Jeremías 7:13 también dice: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. ¿Está claro lo que Jesús está haciendo ahí, hermanos? Jesús se está revelando como el Dios del Antiguo Testamento, ese Jehová que es el que era el agua y sigue siendo el agua de manantial, el agua viva que los hombres dejaron. Está haciendo una oferta diciéndole: yo vine a cumplir lo que se profetizó de mí en el Antiguo Testamento. Yo soy esa agua viva. Esa agua de salvación solamente la puede dar Dios, hermanos. No hay hombre en la tierra que pueda ofrecer agua viva. Y precisamente el único que la puede ofrecer es el que le estaba ofreciendo ahí a esa mujer ese día, esa agua. Su nombre es Jesús. Ese es el nombre sobre todo nombre, hermanos.
Y fíjense que el ser humano busca saciar, hermano, su sed. El problema es que lo está buscando en las cisternas, en el lugar equivocado, en placeres. Pero ¿cuánto dura un placer, hermanos? Es temporero y hay que volverlo a buscar. En logros. ¿Cuántos de ustedes han tenido éxito en sus trabajos? Han alcanzado metas. Y luego eso queda atrás y tiene que volver a trazar metas y logros. No satisfacen, hermanos, permanentemente. Nos dejan sedientos. Las relaciones, hermanos, no satisfacen la sed humana. La religión no satisface la sed humana. El éxito, hermanos, y tantas otras cosas que no son malas en sí, son bonitas, pero no satisfacen la sed que tiene el ser humano. La sed de su alma, la sed de su corazón. Ninguna de esas cosas las puede satisfacer, porque está confiando en cisternas rotas sin agua, hermanos. Y si tienen agua, es agua estancada. Hermanos, solamente Cristo puede saciar por completo la sed del hombre. Solamente Cristo puede dar esa salvación. Versículo 11. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Llamó el interés de la mujer, ¿no? Y fíjense, hermano, que cuando usted lee anterior a eso, ¿cómo le respondió ella cuando Jesús le pide agua de beber? ¿Cómo le respondió ella? Vamos a decirlo aquí en las palabras que nosotros usamos aquí. ¿Quién te crees tú que eres? Así fue que respondió ella. ¿Quién tú te crees que eres? Pero miren, hermanos, cómo Jesús poco a poco ha ido trabajando en su corazón, que ahora le llama Señor. Lo que dije hace un ratito, que Dios no pide permiso, hermanos, y que Dios entra forzosamente, no estoy diciendo que Dios viola la voluntad humana, pero Dios tiene el poder para transformar el corazón humano, de manera que tú y yo no entendemos. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Cristo no pidió permiso para entrar en su corazón, ni tocó la puerta. Cristo está entrando forzosamente. Ya ella pasó de cuestionarlo a él a llamarlo Señor. No estoy diciendo que se arrepintió y se convirtió ahí. Posiblemente lo hizo ahora por respeto. Y ella le llama Señor. Pero una cosa es llamarle a Jesús Señor y otra cosa es saber que Él es el Señor. Son dos cosas muy distintas. Llamarle Señor y entender que Él es el Señor. No meramente porque le haya llamado Señor era salva. En Mateo 7, versículos creo que 23 y 24, Jesús mismo dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hicimos todas estas cosas, echamos fuera demonios, predicamos, profetizamos, etc. ¿Sabes cuáles son las palabras de Jesús? Yo nunca te conocí a ti, no sé de qué estás hablando. Tú y yo nunca tuvimos una relación. Hiciste lo que hiciste, pero tú conmigo no tenías una relación. Apartados de mí, hacedores de maldad. Ella estaba en esa etapa. Le está llamando Señor, pero todavía no era salva. ¿Ok? Pero miren lo lindo del Señor, que Él está obrando, hermano, de una manera que nadie nos puede acusar de que estamos diciendo que Dios viola la voluntad humana. Él está abriendo su corazón poco a poco. ¿Se acuerdan cuando Pablo predicó allá en Hechos 16? Que había un grupo de mujeres que iban a lavar al río y entre ellas estaba Lidia. Y dice que Dios abrió el corazón de Lidia para que pudiera estar atenta a las palabras que predicaba Pablo. Eso es lo que está haciendo Cristo aquí. Eso es lo que hizo Cristo contigo y conmigo. ¿Cuántas veces quizás te hablaron a ti de Cristo y tú lo rechazaste?
Hasta que un día llegaste a ese pozo donde Cristo te estaba esperando. Y así como esta mujer samaritana, Cristo te abrió el corazón poquito a poco sin tú darte cuenta. Eso es lo que estamos viendo aquí, hermanos. Y ella, hermanos, lo que nos demuestra ella es ese patrón natural del ser humano. Ella cuando le pregunta al Señor que de dónde tiene esa agua, no tiene nada con qué sacarla, que dónde la tiene. Hermano, ella necesita ver para creer. Esa es la condición del ser humano. Ver para creer. ¿Se recuerdan cuando estuvimos en los capítulos anteriores? En el capítulo 3, cuando Jesús se encontró con Nicodemo. Y Jesús le dice a Nicodemo que sin nacer de nuevo no podía ni siquiera ver el reino de los cielos. O sea, el nuevo nacimiento viene primero. Dios tiene que primero traer a la vida al ser humano para que pueda comenzar a ver el reino de los cielos. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Que lo hemos hablado. Y Nicodemo, hermanos, encuentra eso ridículo. ¿Se acuerdan por qué, verdad? Para no repetirlo todo. Que los judíos tenían unas 5 o 6 maneras de nacer de nuevo. De celebrar el cumpleaños, casarse, ser líder de una escuela, etcétera, etcétera. Todo eso era nacer de nuevo. Y cuando Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo se rasca la cabeza y dice, pero ¿cómo? Si ya yo he cumplido con todo eso. ¿Se acuerdan? Lo estaba tomando literal cuando Jesús está hablando del nuevo nacimiento espiritual de la persona. Así está esta mujer, hermanos, como Nicodemo. No percibe todavía las cosas que son del Espíritu. Y esta mujer, hermanos, tenía al rey de ese reino de los cielos frente a ella y no podía ver el reino de los cielos todavía. Teniendo al mismo rey ante sus ojos. Y nuevamente, hermanos, lo que dice Pablo en 1 Corintios 2:14, que dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. A menos que Dios haga un milagro en el corazón del hombre que está muerto en delitos y pecados, jamás va a percibir las cosas que son del Espíritu, hermanos. Estamos viendo el problema de tomar las cosas literalmente cuando tienen una aplicación espiritual. Es un problema. Cuando Jesús, por ejemplo, en el capítulo 2 habla de su cuerpo como el templo, los judíos pensaban que él estaba hablando del templo literal. Eso es otro ejemplo, hermanos. Se requiere que Dios ilumine el corazón del pecador, la mente del pecador, para que pueda ver con claridad, hermanos. Que pueda ver la realidad espiritual. Y lo que esta mujer no sabía es que Jesús no necesitaba instrumentos para sacar ninguna agua, porque Jesús mismo era la fuente de esa agua. Ella está por ver eso, pero todavía no lo ha visto. Jesús es la fuente de agua viva, hermanos. Yo sé que tú estabas una vez sediento. Tú estabas una vez buscando esa agua viva. Estabas cansado ya de esa agua del pozo, esa agua sucia. ¿A todos ustedes les gusta beber agua verde, hermanos? Agua sacada de un pozo verde, con animalitos nadando ahí, animalitos pequeños. ¿A cuánto les gusta eso, dígame? Porque eso es lo que hacíamos en esa vida, hermanos. En esa vida antigua, esa vida vieja, estábamos tratando de saciar nuestras almas, hermanos, con aguas putrefactas. Aguas podridas, hermanos, aguas estancadas.
hasta que vino la fuente de agua viva un día. El problema de esta mujer no era inteligencia. Era inteligente, claro que sí. El problema del hombre hoy en día no es la inteligencia. Tiene inteligencia. Miren los logros del ser humano, hermanos. ¿No es eso inteligencia? El problema de esta mujer era ceguera espiritual, no inteligencia. Y ese es el problema del hombre en pecado. Es un problema de ceguera espiritual, hermanos. Pero estamos viendo cómo Jesús poco a poco va quitando esa ceguera. Poquito a poco. Él lo puede hacer en un instante. ¿Cuántos lo creen? Amén. Lo podía hacer en un microsegundo. Pero lo quiso hacer de esa manera. Poco a poco está quitando la ceguera de esta mujer, hermanos. Quizás a ti te la quitó en un instante. No sé cómo fue tu experiencia cuando tú te convertiste al Señor. Quizás te la quitó en un instante. Quizás te la quitó a través de varios días, meses, años. ¿Quién sabe? Lo real es que te quitó la ceguera. ¿Cierto o falso? Versículo 12. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todavía ella está media ahí, hermanos, media resistente. Y le presenta un reto al Señor. Nuevamente, hermano, ella le presenta un reto porque no sabe con quién se está dando. Eso es como alguien que no conozca al boxeador Mike Tyson y diga, yo le parto la cara. Y cuando se le para de frente, hermanos, que se da cuenta de lo que acaba de decir, eso es lo que estamos viendo ahí. Y miren lo que ella hace, hermano, lo mismo que hacíamos nosotros, lo mismo que hace cualquier pecador. ¿Qué hace ella? Ella le presenta su historia, le presenta su tradición, su herencia. Este pozo es de nuestro padre Jacob. De ese pozo se saciaban todos ellos, él, sus hijos y hasta sus camellos se saciaban de ahí. Tú me vas a decir a mí que yo no tengo agua. ¿Tú te crees más grande que mis ancestros? Esta es mi historia. ¿Qué decías tú, hermano, cuando resistías el evangelio? Yo no soy tan malo. Yo soy bueno. Mis padres son gente honrada que me enseñaron a vivir honradamente. O yo soy de tal religión. Yo oro todos los días. Yo respeto a los ministros. Yo doy dinero para las iglesias. Presentamos nuestra historia, nuestra tradición, nuestra herencia, hermanos, como excusa para no venir al Señor. Nos sentimos cómodos en ese pozo de agua estancada. Ahí donde nos sentíamos cómodos, ¿no? El reto de ella, hermanos, ella está con este reto básicamente diciéndole a Jesús que su confianza estaba puesta en eso. Así éramos tú y yo, hermanos. Nuestra confianza estaba puesta en nuestras tradiciones, nuestra historia. ¿Cuántos no han dicho muchas veces, yo nací en un hogar cristiano? Eso no te hace cristiano. Tú tienes que tener una experiencia personal, un encuentro genuino, real con el Señor. Eso te hace cristiano. Tu vida debe ser transformada por el poder de Dios. El evangelio es lo que salva, no tus experiencias, no tu historia, no tu tradición, no tu herencia. Es el poderoso evangelio de Jesucristo, que Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese es el evangelio. Eso es lo que te salva. No son nuestras tradiciones, no es nuestro hogar cristiano. No son nuestras historias ni experiencias. Es el evangelio de Jesucristo el que salva. Y ese es uno de los problemas que tiene el ser humano, hermanos. Que está frente a Jesús
pero no da el paso de fe porque tiene como superior a Jesús todas las cosas en el cual busca su satisfacción. El ser humano, hermanos, está satisfecho en todo lo que este mundo le ofrece. Y cada vez que le dice que no al evangelio, está poniendo como superior la vida que tiene. Está contando a Jesús como menor, como inferior a todo lo que él tiene. Está poniendo al creador del universo como algo insignificante. Usted puede ver la blasfemia de eso. Puede ver por qué Jesús le dijo a los judíos cuando él sanó a aquel endemoniado que la blasfemia del Espíritu Santo no puede ser blasfemada. Esa es la blasfemia del Espíritu Santo, el constante rechazo de Cristo frente al poder salvador de Cristo. Por eso es que no tiene perdón ni en esta vida ni en la próxima, o en este siglo ni en el próximo. Porque es un rechazo absoluto, total y final hacia Cristo. Y jamás va a tener perdón. Esa es la condición del ser humano, que pone por encima de Dios, por encima de su creador, del único que le puede salvar, todas aquellas cosas en las cuales él se satisface. Es una condición de blasfemia. Puede ser orgullo religioso, puede ser alguna autoridad humana, alguna ideología. Pero al fin y al cabo todas esas cosas son cisternas rotas que no sostienen agua. Y le van a dejar sedientos. Y esta mujer, hermanos, repetía esa monotonía todos los días. Usted sabe lo que es la monotonía, hermanos. Esa repetición de cosas que no traen satisfacción. Cosas como la religión, hermano, la tradición, la autoridad, las ideologías, filosofías, creencias. Puede que le den un sentido de saciedad al ser humano, pero es temporero. Es una satisfacción falsa, hermanos. Pero luego se encuentra repitiendo la misma monotonía, porque no le duró la saciedad. Viven en monotonía, hermanos. Y esta mujer estaba tan cerca del Señor de Jacob. Ella le presenta a Jacob, pero quien estaba ahí era el Señor de Jacob. Y ella estaba frente a él y no lo podía ver. No lo conocía, hermanos. Estaba frente a quien podía transformar esa monotonía de ella, hermanos. La monotonía de su alma en una satisfacción, felicidad y paz. Que es lo único que va a saciar esa sed, hermanos. El hombre que está en paz con Dios ya no tiene sed. El hombre que está en paz con Dios ya no está en guerra con Dios. Nos dice Romanos capítulo 5, versículo 1, que justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, el hombre sin Dios está en guerra con Dios. Y en una guerra con Dios, ¿quién va a ganar? Va a ganar Dios, hermanos. Y tú y yo estábamos ciegos como esta mujer, peleando una pelea contra Dios que no sabíamos que íbamos a perder. Pero gracias a Dios por su Hijo Jesucristo, que es por medio de Él que ahora estamos en paz, ya estamos reconciliados con Él. Cristo es tu solución, hermano. Tú quieres terminar la guerra con Dios, tienes que venir a Cristo. Sin Cristo no hay paz con Dios. Esa es, hermanos, la única paz de la cual puede disfrutar este mundo. El mundo ofrece paz mundial y ofrece paz de las guerras y paz de yo no sé qué otras cosas, pero no hay ninguna paz como la que Cristo da. Que es la paz principal, la paz con Dios, hermanos. Yo puedo tener de enemigo a todo el mundo, pero a Dios no lo quiero de enemigo.
Es mejor tener el mundo de enemigo, todas las naciones contra ti, antes de tener a Dios contra ti, hermanos. Y Cristo te sacó de eso. Versículo 13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Lo que estamos hablando, hermanos. Él no se preocupa por discutirle a ella si él es mayor que Jacob o no. Ella estaba desviando, hermano, la conversación. Eso me pasaba mucho a mí con mi hijo mayor. Que cuando yo lo estaba corrigiendo por algo, él me desviaba a un tema que no tenía nada que ver. Y cuando venía a ver a la media hora, pero ¿cómo llegamos a este tema? Ya hasta se me olvidó lo que estábamos hablando. Pero gracias a Dios, porque eso me entrenó a mantener el tema en el que tenía que estar. Y cuando se me desviaba, lo traía otra vez al tema. Jesús no se dejó desviar de esta mujer, hermanos. Él no se preocupó por discutir si él era mayor que Jacob o si Jacob era mayor. Nada de eso, hermano, porque ese no era el punto. Jesús le está ofreciendo agua viva y de ahí Jesús no se va a desviar. Él la trae al tema del pozo nuevamente, hermanos. Al tema del agua. Al tema de la sed. Y fíjense, hermanos, que Jacob, el reclamo de ella era: Jacob me dio este pozo. Tradicionalmente, ¿verdad? A manera de tradición. El problema, hermanos, que Jacob, aunque le dejó un pozo a ellos, nunca podía darle lo que ella realmente necesitaba. No le podía dar eso que ella realmente necesitaba. De hecho, el título de este sermón es: Conoce el don que necesitas. Eso es lo que está haciendo Jesús con esta mujer. La está llevando a conocer el don que necesita. Sí, qué bonito, qué bueno que Jacob te dejó ese pozo. Pero tú necesitas algo mejor que ese pozo. Y muchas veces, hermanos, aún nosotros los cristianos, que disfrutamos de esa agua viva, pero de vez en cuando como que nos tiramos al pozo. Como que nos olvidamos que Cristo es la fuente y empezamos a buscar ya sean soluciones a problemas o circunstancias o lo que sea, empezamos a buscar en las cisternas rotas. Hermano, es hora de despertar y acordarnos que tenemos una fuente viva. Una fuente de agua viva. Y que si estamos enfermos o si tenemos problemas o si tenemos necesidades en tantas áreas, olvídate. Eso lo vamos a sufrir toda la vida hasta el día que muramos o que Cristo venga. Las necesidades van a venir, las enfermedades van a seguir viniendo, los problemas van a seguir viniendo, pero tú tienes que seguir bebiendo del agua viva. Es en el agua viva que tú te recuperas. No dejes que todas las aflicciones de esta vida te agobien. ¿Estás en Cristo? ¿Estás o no estás en Cristo? Si estás en Cristo, ¿no tienes razón para ser feliz? ¿Para vivir gozoso? Claro que sí, hermanos. Tenemos razón para vivir gozosos. La Biblia no promete que Cristo va a quitarnos los problemas, ni las enfermedades, ni las aflicciones. Al contrario, dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pero después le añade: pero no temáis porque yo he vencido al mundo. En otras palabras, yo soy la fuente, ven y bebe. Ven y sáciate. No te preocupes, sí, para que no se te olvide que estamos en donde Cristo dijo que vamos a tener aflicción, en el mundo. Pero siempre podemos venir a saciarnos de Cristo, hermanos. Piensa, hermanos, piensa en dónde tú estás parado. Piensa con quién tú andas. Andas con Cristo. Estás parado con Cristo. Es más, te voy a decir algo mejor. La Biblia dice que tú estás en Cristo. Eso es una relación íntima. Todo lo que es de Cristo es tuyo. La justicia que Dios exige del ser humano, el único que la tiene es Cristo. Pero en virtud de que tú y yo estamos en Cristo,
Dios lo cuenta como si esa fuera tu justicia y mi justicia. Qué lindo es Dios. La bondad que Dios exige de ti y de mí está en Cristo. Y en virtud de que tú y yo estamos en Él, se nos cuenta como que es nuestra. El día que tú y yo nos presentemos delante del Señor y el Señor nos pregunte, dime, ¿por qué tú crees que yo te debo dejar entrar a mi presencia? ¿Qué tú tienes que ofrecerme? Bueno, no se atreva a decirle, Señor, mira, acuérdate que yo hice esto, aquello y lo otro. ¿Sabes lo que te va a decir el Señor? Tus justicias son trapos de inmundicia. Sí, Señor. Poderoso. La única frase que debe de salir de tu boca es, porque Cristo es mi Salvador. Y en base a eso, hermano, es que tú y yo podemos entrar al cielo. En base a que tomamos de esa fuente en ese día. En base de que todo lo que es Cristo se nos cuenta a nosotros. Bueno, la sed espiritual, al igual que la sed física para aquellos que no tienen a Cristo, esa sed vuelve una y otra vez. Porque el pecado es un ciclo vicioso. Aquellos que viven en su pecado, que no han venido a Cristo, van a padecer una sed perpetua, hermanos, hasta que vengan a Cristo. Y te aseguro, hermanos, que aunque tú y yo somos salvos y seguros en las manos de Cristo, cuando nos deslizamos y practicamos el pecado, cuando llegamos a participar del pecado, te aseguro que vas a sentir los efectos de la sed. Te aseguro que el Espíritu Santo no te va a dejar tranquilo ni tranquila. Que te vas a dar cuenta que ofendiste a tu Salvador. Y eso te va a llevar a buscar de esa fuente nuevamente. Así que, hermanos, por eso, mi consejo, mi exhortación es, porque no somos perfectos, eso hay que admitirlo, no somos perfectos, le fallamos al Señor una y otra vez, nos caemos. El problema no es ese. El problema es que nos caemos y nos quedamos tirados. Ese es el problema. El problema es que le fallamos y no nos corregimos. Y fíjate que con todo y con eso el Señor es fiel en salvarte. Él te aseguró que te va a salvar. Pero mientras tú permanezcas caído, mientras tú no busques una comunión con el Señor nuevamente, luego de haberle fallado, acuérdate que aunque Él no nos va a tratar como juez, porque Él es juez para el pecador. Amén. Para nosotros Él es Padre. Y un padre que no castiga a su hijo no lo ama. Entonces, hermano, no te creas, no nos creamos que nos vamos a salir con la nuestra. La disciplina viene. Tarde o temprano, la disciplina viene. Entonces vamos a tener que salir corriendo a la fuente de agua viva, pero no para beber, es para curar nuestras heridas, para curar nuestros azotes. El Señor te va a llevar al cielo de una manera o de otra. Pero no porque Él te ha garantizado la salvación, abre la puerta para que vivamos participando de la cisterna rota. Para que volvamos una y otra vez a beber de esa agua de pozo. Tenemos que estar constantemente bebiendo del agua viva, hermanos. Si tú te deleitas en Cristo, no tienes razón para pecar. Antes de que pequemos, hermanos, piénsalo. Espérate un momento. Esto me va a dar un deleite temporero. Pero ¿cuál es mi satisfacción? Mi satisfacción es Cristo. Mi deleite es Cristo. Si mi deleite y mi satisfacción es Cristo, yo no tengo necesidad de pecar. No tengo necesidad de beber de la cisterna. Tengo el agua viva aquí presente.
Y Jesús le dice eso a ella: vas a volver a tener sed si bebieres de esta agua. Pero miren el versículo 14: pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y hermanos, que ese pero que dice Jesús ahí muestra un gran contraste. Le dice: volverás a tener sed, pero si bebes de mi agua, si vienes a mí, si bebes de mí, no tendrás sed jamás. La enemistad con Dios, hermanos, la culpa, la condenación, la separación de Dios, todo eso, hermano, es el vacío. Crea ese vacío en el hombre que lo llevan a buscar saciar su sed, pero la buscan en el lugar equivocado. Ese es el problema de la humanidad, hermanos. Y nada de lo que el ser humano puede hacer le va a quitar su culpa ni su condenación. Va a seguir en esa sed. Y Cristo, hermanos, miren la bondad de Dios. Cristo echó sobre sí mismo eso que te acabo de mencionar, esa culpa, esa condenación, Él se la echó encima. Se le contó como si fuera de Él, siendo Él justo, santo, inocente. Y ahí, hermanos, llevó todo eso a la cruz. Y desde la cruz fluye como agua viva. Se llevó toda esa porquería con la que estábamos cargando tú y yo. Se llevó toda esa escoria para contarse como si Él fuera uno de nosotros. ¿Qué sucede? Que desde esa cruz fluye esa agua limpia. Esa agua pura. Esa agua viva, hermanos, para lavar tus pecados. Para limpiarte. Para cuando te presentes en el día del juicio, aparezcas limpio con ropas blancas. Gracias, Señor. La mujer estaba por experimentar eso. Estaba a punto de experimentar eso. Él quitó, hermanos, la enemistad con Dios. Nos reconcilió, hermanos. Y ahora estamos en paz con Dios. Amén. Y ese es el punto clave, hermanos. Mientras más Jesús le revela a ella quién es Él, cuál es el don que Dios le ofrece, más ella va viendo, hermanos. Más cerca está ella de experimentar ese nuevo nacimiento que le faltaba. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, hermanos. Usted no convierte a nadie con testimonios personales. Usted no convierte a nadie, hermanos, con historias y con anécdotas ni nada por el estilo. Lo que convierte al pecador es la palabra de Dios predicada. La palabra de Dios enseñada. El evangelio de Jesucristo. El oír esa palabra es lo que trae fe. Yo me pregunto, hermanos, tantas veces que estos supuestos evangelistas salen por ahí a hablar de sus experiencias, de cómo lo estaban persiguiendo la mafia y por poco muero y qué sé yo qué, y ahora estoy aquí, ahora soy evangelista. Ese es el evangelio. Y esas personas que supuestamente se convierten, ¿se habrán convertido de veras? Porque lo que transforma es el evangelio, no los balazos que cogió aquel sinvergüenza y después supuestamente vino a Cristo. Nada de eso convierte, nada de eso limpia, nada de eso purifica ni justifica. Es el evangelio. Y me pregunto, ¿estará la iglesia llena de gente convertida o de gente que están siguiendo una historia? Siguiendo una leyenda, una historia impresionante de acción y de aventura. Me pregunto si serán
verdaderamente salvos, hermanos. Me pregunto si por eso es que la iglesia se estará corrompiendo cada día más y más. Porque en vez de llenarse de gente que verdaderamente han aceptado el evangelio, han sido transformados por el evangelio, se han llenado de gente buscando más historias que les rasquen el picazón de oír. Me pregunto. Y ese era el problema de esta mujer. Le gustaban las historias de acción y aventura. Pero Cristo le está presentando el evangelio. Él está presentando el evangelio, hermanos. La fe no es una experiencia superficial, hermanos. Es algo que, acuérdate que el agua tú la bebes y la internalizas. La fe es algo, hermanos, que es una experiencia interna. No es meramente algo intelectual, aunque sí envuelve el intelecto. Es algo que envuelve el intelecto, pero envuelve también el corazón. Lo único que puede alcanzar el corazón del hombre es el evangelio de Jesucristo. Las demás historias de acción y aventura que han tenido ese montón de supuestos predicadores se quedan aquí. Pero aquí no hacen nada. Esto se queda igual. Esto se queda codicioso, engañoso, pecaminoso. Es el evangelio de Jesucristo el que transforma, hermanos. Amén. Y eso es producto, hermanos, de la obra del Espíritu en el corazón del hombre. El don que ofrece Cristo, hermanos, esa agua viva, es activa en el corazón del hombre. No es una obra humana. Es una obra soberana de Cristo, hermanos. Es una obra continua. Acuérdate que los ríos son continuos, los manantiales continuos, el pozo se seca. La obra salvadora de Cristo es continua en tu vida y en mi vida. Por eso es, hermanos, que no hay ley que se nos pueda imponer para ganarnos la salvación, mantener la salvación. Porque de ser así, lo que me están diciendo es que el río se secó. No es eso, hermanos. Que el agua del manantial deja un momento que deja de correr y mi corazón ahora está sediento otra vez. ¿Ese es el Cristo que nos salvó? No, eso es un agua viva permanente, hermanos. Eso es un agua constante que constantemente sacia tu sed y limpia tu ser. Es una obra interna que Dios continúa. Es perseverante, hermanos. Es una obra pasada, presente y futura. No se quedó ahí el día que tú te convertiste y ahora sálvate como puedas. Es una obra continua, hermanos. Y versículo 15 para terminar. La mujer le dice: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga acá a sacarla. Noten que ahora ya ella dio un paso hacia adelante, ¿verdad? Pero todavía está pensando en términos físicos, literales. ¿Se dan cuenta? Pide, pero pide para conveniencia y comodidad. Todavía está pensando en lo físico. Para evitar el esfuerzo. El evangelio, hermanos, no nos quita los deberes cotidianos. Ese no es el evangelio. Por eso yo condeno ese evangelio de prosperidad. Porque promete algo que el evangelio en realidad no promete. Estos evangelios, supuestos evangelios, que te prometen que no vas a sufrir de X, Y o Z. Esos son evangelios falsos, hermanos. El evangelio lo que te promete es que tú vas a ser librado de la condenación por la muerte y resurrección de Jesucristo. Eso es lo que te promete el evangelio. Todo lo demás, hermanos, queda excluido. Es si a Dios le place concederte las demás cosas, Él lo hace. Pero ¿sabes qué? Que tú y yo debemos de estar conforme con lo que el evangelio esencialmente nos ofrece. Todo lo demás, hermanos, no importa.
Jesús dijo que es mejor entrar al cielo sin una mano o sin un ojo que ganar todo el mundo y perderse en el infierno. Hermano, si el Evangelio tocó tu vida, vive agradecido al Señor. Vive gozoso. Amén. Cuando vengan las insatisfacciones a tu vida, acuérdate del Evangelio de Jesucristo. Cuando vengan los momentos que te agrian la vida, que te amargan la vida, acuérdate del Evangelio. El Evangelio es dulce. El Evangelio es lo único que te va a quitar esa amargura. Te va a quitar esa agrura. Te va a dar esa satisfacción. No se viene a Cristo, hermano, para resolver problemas. Ese no es el punto de venir a Cristo. Sí, para resolver un problema grande, y es el problema de nuestra enemistad con Dios. Ese es el único problema por el cual debemos venir a Cristo, claro que sí. Y aún, hermanos, el aspecto espiritual de venir a Cristo no es meramente para evitar el infierno. No, las personas que vienen a Cristo solo por evitar el infierno, yo me pregunto si verdaderamente son convertidos. Y te voy a decir por qué, hermanos. Porque el infierno es un asunto de miedo. Es una realidad, no lo estoy quitando. Sí, el infierno es una realidad. Pero si el que se va a convertir solamente por evitar el infierno, mi pregunta es, ¿ama verdaderamente esta persona a Dios? Si el infierno no existiera, si una persona se convierte, pregunta, y te pregunto a ti, si el infierno no existiera, ¿amarías tú a Cristo? ¿Lo seguirías amando? Si me dices que sí, quiere decir que el infierno no tiene nada que ver con tu amor por Cristo. Tú viniste a Cristo no porque tú le tenías miedo al infierno. Viniste a Cristo, ¿sabes por qué? Por algo más grande que eso. Porque Dios obró en tu corazón. El infierno te puede meter miedo por 2, 3, 10, 20 años y se acabó. Y cuando ya no es un miedo, la persona vuelve al mundo. Porque nunca lo fue. Nunca se convirtió. Nunca aceptó al Señor genuinamente. Lo hizo por miedo. Pero aquel que persevera a pesar de las amenazas, de las aflicciones, de los problemas, de las enfermedades, hermanos, ahí hay algo especial. Hay algo más grande que el infierno ahí. Tiene que haber algo más grande que el infierno ahí para una persona perseverar. Mire todos estos cristianos, hermanos. Hay uno aquí que del American Center for Law and Justice lo tiene que defender allá en el Medio Oriente, no sé si en Pakistán o dónde. Un cristiano encarcelado que lo condenaron a la horca. Mi pregunta, yo estoy seguro que a él quizás le ofrecieron librarlo de la horca si niega a Cristo. ¿No le habla eso a usted, hermano, de que algo grande pasó en el corazón de esa persona? Que te ofrezcan, hermanos, la vida en el momento de la muerte si niegas a Cristo. Si niegas a Cristo. El hombre prefirió la horca. Esperemos en el Señor que lo libren de la horca, hermano, que estos abogados que están luchando por sus derechos lo puedan defender. Pero son preguntas que tenemos que hacernos. Si el infierno no existiera, ¿amarías a Cristo todavía? Si tu respuesta es no, si no hay infierno, pues no tengo de qué preocuparme, ¿para qué venir a Cristo? Pues mira, te voy a decir algo. Debes cuestionar tus convicciones. No creo que tú amas a Cristo verdaderamente. Creo que estás más perdido que un juez visco, como decía mi pastor. Y necesitas venir a Cristo. Necesitas venir a Él genuinamente. Es
un deseo auténtico, hermano, de amar a Dios porque Él te amó primero. Eso es venir a Cristo. Un amor auténtico porque Él te amó primero. Porque Él envió su Hijo primero. Porque su Hijo murió primero. Un amor auténtico a Dios, hermanos. No es venir por autopreservación. Es venir por amor a Dios. Debe ser el venir a Cristo debe ser un afecto, motivado por ese afecto, ese amor por la belleza de Cristo. Porque Dios es digno. Porque en Él es que hay vida. Esa debe ser la motivación de haber venido a Cristo. Y dime, ¿tú deseas esa belleza de Cristo? Y considerando todo este pasaje, hermanos, terminamos aquí en el 15, donde la mujer da un paso, pero todavía está equivocada. Yo te voy a preguntar, ¿en qué parte del pasaje está tu vida? ¿Estás en la parte donde ella reta al Señor cuestionándolo, ¿quién eres tú? ¿Estás en la parte donde ya le dice, Señor? Eventualmente vamos a ver cuando le dice, me parece que eres profeta. ¿Estás en esa parte? ¿O estás en la parte donde ahora estás corriendo donde todo el mundo diciéndole, encontré a aquel de quien hablaba las Escrituras? ¿En qué parte estás? Te dejo con eso para que tú consideres tu condición espiritual. ¿Desprecias a Jesús? ¿Dudas de Él? ¿Lo cuestionas? ¿Lo retas? ¿O llegaste al punto donde aceptas lo que Él ofrece? Hermano, Jesús sigue siendo el mismo. Amén. Él no ha cambiado. No te va a discutir tradiciones. Él va directo al problema que tú y yo teníamos, que es la sed. Con eso es que Él va a tratar, hermanos. No va a competir con Jacob. No te va a ofrecer lo mismo que Jacob te ofreció. Va a ofrecer lo que Jacob no pudo ofrecer. No te promete comodidad, Él te promete vida. Mucho más valioso que la comodidad. Y el mundo te va a seguir ofreciendo pozos, pero te van a dejar sedientos. El placer que te ofrece el mundo, eso se acaba, hermanos. El éxito, aunque es bueno, pero el éxito te va a seguir exigiendo más y más y más hasta que te agota. El éxito no se sacia. La religión no transforma. Son cisternas rotas. Ven a Cristo, a la fuente de agua viva, hermanos. Amén. Ven a Él. No es complicado, no es algo imposible. No tienes, mira que Jesús no le dijo a ella, primero tienes que purificarte. Primero tienes que santificarte. La llevó, hermanos, a ver la realidad de su condición. Lo que tú tienes que hacer es mirar tu condición. Estoy sediento del Señor, pues necesito venir a la fuente de agua viva. Toma esa decisión hoy, hermanos. Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra una vez más. Te adoramos, Señor. Te damos gloria, te damos honra. Y te alabamos